Bueno, muy bien. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a esta tercer clase del seminario que estamos realizando. En esta oportunidad, bueno, nos acompañan Micaela Yunis y Rocío Lescano. Así que, bueno, les voy a dar la palabra a ellas. Antes de comenzar con el contenido de la clase, quiero recordarles que luego de esta tercera clase vamos a hacer un receso el sábado próximo y vamos a retomar el siguiente ya con el último seminario de esta diplomatura en Historia de Rosario, que estará a cargo de la doctora Laura Pascuali, ¿sí? Son las últimas 3 clases de la formación de esta diplomatura de pregrado en Historia de Rosario. Recuerden que luego, en el mes de septiembre, ya les vamos a hacer llegar la consigna, van a tener que realizar su trabajo final, así que bueno, en breve les vamos a estar haciendo llegar la consigna y ahí ustedes van a poder elegir cuál de todos los seminarios, qué contenidos les parecieron más interesantes, como para poder desarrollar ese trabajo, vinculándose ya directamente con la o el docente que estuvo a cargo de ese seminario, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a darle la palabra a las compañeras. Micaela, Rocío, bienvenidas. Bueno, si querés me presento yo, Mica, y te doy el pie. Porque Por favor. la Buenos clase días. esta en calendario me correspondía a mí. Mi nombre es Rocío Lescano, yo soy becaria doctoral del ICIR CONICET y mi directora es Sandra Fernández, formo parte de su equipo, igual que Micaela. Y bueno, en este caso el recorrido que yo voy a hacer tiene que ver con algunos problemas, habría algunos de los problemas de la órbita de lo político, digamos, en grandes términos, de esta década del 30 que venimos trabajando. Pero como la clase anterior que desarrolló Micaela sobre aspectos culturales quedaron pendientes algunas cositas que ella tenía pensada en retomar, la idea era que ella pueda hacer ese desarrollo y luego ya comenzamos con mi exposición. Si les parece bien, hacemos ese recorrido. Bueno, buenos días nuevamente a los que se incorporaron luego. Como bien decía Rocío, en la agenda, como se había pautado, bueno, habíamos dicho y habíamos adelantado que íbamos bueno, primero se iba a encargar la doctora Fernández de la cuestión general, íbamos a terminar de transitar algunos aspectos de lo cultural y, bueno, finalmente íbamos a cerrar con los aspectos políticos. Y en la clase anterior, para los que tuvieron que abandonar un ratito antes, nos habían quedado y se habían planteado algunas consultas, sobre todo fundamentalmente en relación a, bueno, los desarrollos de digamos, de los dos aspectos culturales que van a cobrar más masividad quizás en este periodo que estamos abordando, que era la cuestión de la radio y el cine. Habíamos llegado a hablar un poco de los inicios de lo radiofónico, sobre todo a partir, bueno, de estas imágenes de la publicación periódica que habíamos estado trabajando, en la cual, bueno, ya empiezan a aparecer publicidades no solo de los aparatos radiofónicos y de las distintas cuestiones técnicas que hacen a la mejora de la escucha o a la mejora en cuanto a la transmisión y al alcance, sino también que empiezan a aparecer en algunas revistas culturales también valoraciones y ponderaciones de un poco la programación de estas radios. Empieza también a vislumbrarse dentro de un público específico, también discusiones en función de, bueno, cómo considerar la buena o la mala programación radiofónica, y muchas veces tiene que ver, en general tiene que ver eso con, bueno, los programas que estaban ofreciendo y la posibilidad de también ofrecer una banda de programación, una banda horaria de programación más amplia, ¿sí? Que, bueno, como vimos también con la aparición de las primeras radiodifusoras locales, que para eh, recordar un poquito, sintetizar, habíamos dicho que era, bueno, el ET3, que es la radio serialista que surge fundamentalmente vinculada a las informaciones necesarias que se tenían que brindar desde la Bolsa de Comercio de Rosario sobre el mercado y las cotizaciones de los cereales. Después, en el 27 en la ciudad, LT8,
Y finalmente, bueno, se van a ir sumando en el 31 LT1 Radio Litoral o Radio Nacional, y finalmente en el 42 LT2 Radio Splendid. Y bueno, y vamos a ir notando como muchas de estas radiodifusoras van a ir segmentando y marcando un estilo en cuanto al tipo de programación, a los géneros musicales que van a ir incorporando y cuyos escuchas van a ir prefiriendo o se van a ir, digamos, se van a ir discutiendo también sus programaciones, y fundamentalmente también de la mano de la radiofonía, otro fenómeno que vale la pena considerar es la cuestión de la propaganda y cómo se transforma la propaganda y los contenidos de esta propaganda y cómo se masifica esta propaganda en función, bueno, del espacio del aire que brinda la radio como canal masivo de comunicación. Y eso también viene de la mano de, bueno, de las distintas estrategias que estas radiodifusoras se van a dar para perdurar durante mayor tiempo en el aire, ¿sí? Teniendo en cuenta también, bueno, los aranceles que se cobran por publicidad, quién financia, digamos, también esta estructura de tiempo en el aire, bueno, etcétera. Fundamentalmente esto también va a ir de la mano de otro fenómeno que no sé si habíamos alcanzado a ver, que también se hace patente en las revistas, que tiene que ver con nuevos, además de la radio como instrumento de masificación de determinados géneros musicales. Otro fenómeno que se va a presentar en Argentina es la aparición de nuevos soportes para la música grabada. Y esto tiene que ver con la aparición de los gramófonos, los discos de pasta y toda una amplia variedad de géneros musicales que van a ir apareciendo, sobre todo de la mano de dos grandes de compañías discográficas como la Victor RCA. ¿Sí? Y bueno, y eso también lo podemos ver en cuanto a la oferta de discografías, de álbumes discográficos que estos ofrecen, en los cuales, bueno, vamos a ver no solo una incorporación de música clásica, ¿sí? Sino también incorporación de géneros populares como el foxtrot, y sobre todo también géneros locales como el tango, las milongas. Y eso también va marcando un poco la pauta de una segmentación de estos públicos y de los gustos musicales, y que después también podemos hacer un paralelismo en relación también a lo que va a pasar con el fenómeno posterior del cine. Bueno, tanto la radio como el cine, les decía, son dos fenómenos que mucho tienen que ver con esta magnificación hacia los públicos. También tienen que ver con el contexto internacional, porque pensemos sobre todo en, bueno, en las coyunturas de la Primera, la Segunda Guerra, la crisis del 30. Por ejemplo, el otro espectáculo que habíamos analizado al principio de la clase pasada, que tiene que ver con el teatro, por ejemplo, el teatro lírico, va a quedar totalmente obturado por las condiciones desfavorables en cuanto al tránsito de artistas, la posibilidad de acceder a compañías teatrales internacionales, compañías teatrales líricas también, que vengan y puedan realizar efectivamente la gira en nuestro país. Entonces, esos aspectos también debilitan mucho la oferta de espectáculos en este sentido, y va, por ejemplo, a provocar en lo que es la vida teatral también una importante, eh, podríamos decir, decadencia en cuanto a la oferta de estos tipos de espectáculos, pero a la vez también va a obligadamente imponer una reconfiguración de estos espectáculos. Por ejemplo, bueno, más allá de lo que sabemos que sucedió, por ejemplo, hablamos un poco la clase pasada con el Teatro de la Ópera, que después es salvado por la Asociación El Círculo y el Teatro Colón, que no surge, o sea, no surge ninguna iniciativa similar a lo que sucedió con el Teatro de la Ópera y, bueno, es finalmente demolido, y que eso también tiene que ver con una caída abrupta de la demanda del público por
por consumos culturales vinculados sobre todo a la música culta y a la lírica. Otros pequeños teatros, para evitar, digamos, el mismo fin, por ejemplo, el Teatro de la Comedia, que es hoy actualmente el Teatro Municipal La Comedia, subsiste y es el ejemplo, digamos, de lo que sucede con muchos otros teatros que se fueron también abriendo más sobre la periferia de la ciudad. Muchos de estos pequeños teatros subsisten gracias a la reconversión de incorporar una sala cinematográfica y por lo tanto convertirse en pequeñas salas de cine o pequeños auditorios. Creo que habíamos visto una fotografía de los interiores, no sé si alcancé a llegar a mostrársela, de los interiores de las salas Tengo. Bueno, por ejemplo, las salas Tengo también tenía la posibilidad, ya no fue concebida en su construcción como una sala exclusivamente lírica, por lo tanto, por ejemplo, se habían adoptado butacas y, bueno, toda una serie de elementos que permitían una reconversión fácil de la sala en otro tipo de, digamos, de ámbito para desarrollo de otro tipo de espectáculos. Por ejemplo, bueno, incorporar una pantalla cinematográfica y reconvertir rápidamente el cine el teatro en un cine. Y lo mismo va a pasar con pequeños teatros barriales, que hay, por ejemplo, había un teatro en Calle Oroño, bueno, hay toda una serie de teatros que van a hacer esta reconversión y a la par en la ciudad de Rosario también se va a dar junto con este florecimiento de las áreas barriales que un poco les había adelantado, de las zonas de los barrios y de las comunidades vecinales que les había comentado Sandra, también van a empezar a surgir pequeños cines barriales que seguramente, bueno, todos tienen algún recuerdo o alguna imagen de, bueno, aquí había un cine o acá en Barrio Alberdi, por ejemplo, sobre la Avenida Alberdi. Bueno, hay distintas salas de cines que van a florecer en este momento, sobre todo porque la entrada a un espectáculo cinematográfico era mucho más barata y accesible para el público en general que lo que podía llegar a ser una entrada al teatro en ese momento. Por ese motivo, bueno, consultando algunas estadísticas, vemos que entre el 38 y el 43, por ejemplo, el 90% de los espectadores en relación a la ciudad son espectadores de cine, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, en el centro encontramos el Cine Monumental, el Broadway, el Cristal, y en los barrios vemos algunas otras salas como el Gran Splendid, Alem, Victoria, Rex, el Cine Alberdi, el Cervantes, bueno, toda una serie un abanico de pequeñas salas que, el Cine Lumière, que van a diversificar y van a masificar el acceso a los productos cinematográficos en la ciudad. No sucede lo mismo en general con otros aspectos de la industria cinematográfica, y esto tiene que ver con, los consumos que efectivamente se podían ver en estas salas. ¿Por qué les digo esto? Porque a diferencia de la radiodifusión, que habíamos visto que en Argentina tiene una explosión muy temprana de la mano de los radioaficionados que van surgiendo y van también probando nuevas técnicas, la industria cinematográfica siempre va a estar mucho más atada a lo que son las pautas y las políticas de distribución y producción. Y en ese sentido, quienes llevaban, la voz cantante va a ser Estados Unidos, ¿sí? Y las políticas de distribución cinematográfica estadounidense van a marcar no solo en un principio las temáticas, sobre todo vinculado a la consolidación del cine sonoro, sino también los insumos. Entonces, eso vamos a ver que dificulta y retrasa bastante un poco la aparición y el surgimiento del cine nacional. Si bien se habían hecho algunas películas bastante reconocidas en lo que era el cine mudo durante la década del 20, como por ejemplo Nobleza Gaucha, recién en el 33 más o menos empieza a hacerse presente o hacerse notorio el cine nacional con películas como Tango, producida por la Argentina Sonofilm, o Los Tres Berretines de Lumington, ¿sí?
y que, bueno, en general las primeras películas del cine nacional lo que van a tratar de hacer es correrse un poco de estas temáticas presentadas al estilo hollywoodense, que también se pasaban permanentemente en los cines, porque como les digo, estas distribuidoras norteamericanas lo que hacían era, bueno, por ejemplo, eh, permitían que se produzca algún film de tipo nacional, pero también junto con esa película debían pasarse obligadamente algunas cintas también aportadas por esta distribuidora a lo que era la programación de la sala, ¿sí? Bueno, y como les decía, estas primeras cintas van a tener, bueno, un poco que hablar de esta temática del ascenso, sobre todo de la burguesía, y también la aparición, digamos, de los intereses de ascenso interclase, ¿sí? Y a su vez también van a marcar muchas veces esta temática de la dicotomía entre el campo y la ciudad, aunque dada la producción, o sea, dada el centro en los núcleos de producción cultural, la ciudad por antonomasia va a ser Buenos Aires, aunque lentamente en algunas films van a empezar a aparecer imágenes de otras ciudades como Rosario y Córdoba. Bueno, eso un poco lo que les quería comentar del cine. Y bueno, también tengamos en cuenta, por ejemplo, que en la coyuntura también nuevamente del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y la neutralidad que toma Argentina en esta, mm, en este conflicto, por ejemplo, Estados Unidos también va a penar y va, por ejemplo, a priorizar la distribución de sus propias cintas y reducir al máximo la producción de la cinematografía local, priorizando, por ejemplo, aportar o producir cintas de otros países, como en el caso de México, que sí eran aliados declarados, digamos, de Estados Unidos en el conflicto. Entonces, bueno, vamos a ver que todo lo que es la producción cinematográfica está muy atravesada por este tipo de cuestiones, y vamos a ver que, bueno, lentamente van a ir apareciendo a partir del 30 y del 33 estos nuevos films locales, y también siempre muy vinculado a estas temáticas y, digamos, a lo que plantea el melodrama y el sainete, ¿sí? En ese sentido hay un trabajo de Matthew Carouge bastante más actual, que se llama Cultura de Clase, bueno, y habla sobre todo de la radiodifusión y del desarrollo del cine en Argentina. Hay que tomar algunas cuestiones con pinzas, ¿sí? En cuanto a la segmentación, sobre todo clasista de los gustos, que eso, a mi criterio, bueno, siempre es algo bastante difícil de medir, porque, bueno, nos encontramos, por el tipo de fuente, nos encontramos siempre con un escollo similar al que nos había sucedido con el tema de los tranvías, ¿sí? Porque nosotros podemos ver que qué circula, o sea, qué música, qué discografía circula, qué cinematografía, qué películas se están proyectando en esos momentos, pero después medir, o sea, o calcular quiénes, bueno, con los cines podríamos tener algún censo de entradas, que no creo que exista algo, digamos, tan, tan detallado como para poder analizarlo, pero es muy difícil medir después qué escuchaba la gente cuando prendía la radio o qué programación elegía. También podemos medir cuántos discos o qué géneros musicales eran los más consumidos, pero también después efectivamente deducir qué hacía el oyente con eso o qué interpretación hacía sobre lo que estaba escuchando, sobre lo que estaba viendo, digamos, es la parte más difícil y la parte más susceptible a que en ese aspecto el historiador haga, bueno, sus propias deducciones y sus propias coyunturas, atadas siempre a cierto nivel de incertidumbre, ¿sí? De probabilidad. Pero bueno, lo que podemos medir entonces, o lo que podemos identificar, y a partir de eso quizás hacer un análisis más o menos exhaustivo, es, bueno, qué consumos culturales había disponibles en ese momento, qué segmentaciones se podían hacer, que, bueno, quizás, por ejemplo, en Buenos Aires
había una segmentación más marcada en cuanto a los consumos en las distintas salas de cine, por ejemplo, los sectores de la zona, los sectores de más altos recursos quizás consumían un poco más este tipo de películas en salas más importantes del centro de la ciudad de Buenos Aires, consumían más salas más películas más vinculadas a la producción hollywoodense, y en los barrios se da un poco más esto de que van los sectores populares y los sectores trabajadores a asistir a una función, a una proyección de alguna película vinculada a estos géneros de sainete, melodrama, ¿sí? Que recurren a estas temáticas de la vida cotidiana y bueno, y que estábamos comentando. No sé si, bueno, más o menos para darle una idea general y no robarle mucho más tiempo a Rocío, más o menos esto era un poco lo que quería plantearles. De todas maneras, aguardo, no sé si alguien quiere hacer una consulta, no sé si hacerla ahora o si no la dejamos para final de la clase. Y bueno, por supuesto, quedo a disposición por si alguien necesita. Después, en todo caso, les paso mi correo si alguien necesita escribir o charlar sobre alguno de los temas que hemos tocado puntualmente. Bueno, quedo más que a disposición. Bueno, muchas gracias, Micaela. ¿Les parece que si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que comentó Micaela, la hagamos ahora, brevemente, así le damos lugar al tema que va a abordar Rocío? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Si no, como saben, después podemos mandar el correo. Ahí están haciéndola. Gustavo, ¿querés hacerla en voz alta? Así la escuchan todos. Sí, ¿qué tal? Buen día. Me interesaba el tema del cine y fue clave Max Glucksmann, que empezó con Odeón grabando discos, bueno, Gardel Razzano, y como zar de la tecnología y del entretenimiento trae el cine. E instaló un local en Rosario, por el cual distribuía cine incluso en todo el país. Yo no recordaba o no tenía el dato de cuándo había instalado el local en la calle Córdoba. Fue dueño de cine, del Imperial, de mucho. Bueno, no podría confirmarte el dato exacto Sí, o sí, sea, de bueno. cuándo lo instala en Rosario. Ya para el 30 ya aparecen, o sea, para el 30 tiene que estar consolidado en la ciudad de Rosario porque aparecen en varias notas en relación bueno, a la revista que les mencioné los otros días, aparecen datos que tienen que ver con Max Glucksmann. Pero también hay que tener en cuenta que Max Glucksmann no solo, o sea, quizás el desarrollo cinematográfico, pero, o sea, fue un hombre fuerte sobre todo en la industria discográfica. De hecho, también puedo revisar este libro que les decía de Matthew Carouge, habla mucho de Max Glucksmann porque un poco un poco dice que es como uno de los grandes empresarios, ¿sí? En el sentido de que no por lo que conociera efectivamente de las cuestiones culturales, pero sí por las estrategias de ventas que hace. Entonces, lo que hace Carouge en ese libro es equipararlo un poco la estrategia de Max Glucksmann en cuanto a lo discográfico y después a lo cinematográfico, lo compara con Yankelevich en Claro. relación a su desarrollo a partir de Radio Belgrano, ¿sí? Que Radio Belgrano, bueno, justamente, y vamos a ver, por ejemplo, en algunas revistas musicales que la programación de Radio Belgrano justamente es la más discutida, mientras otros sectores de la opinión pública están justamente, bueno, elogiando que dé lugar a algunos géneros populares que son lo que realmente el pueblo quiere escuchar y no, digamos, tanta programación, por ejemplo, clásica o de otros géneros que son más quizás elitistas, ¿sí? Pero entonces, las dos estrategias, tanto de Glucksmann como de Yankelevich en estos dos aspectos son, por lo menos por este autor, planteadas casi en conjunto. En Rosario lo que te puedo decir que en publicaciones de los años 30 ya encontramos, porque a principios de los 30 creo que, no sé si un poquito antes, es cuando no solo Glucksmann, sino bueno, también la Paramount, bueno, tanto compañías discográficas como cinematográficas van a empezar a instalar pequeñas sucursales tanto en Rosario y en Córdoba. Lo No, que sucede...
Sí, Sí. yo lo he visto en revistas, en esta Cinema Star sobre todo, ya en 1922, que Ujú. compra, por ejemplo, el cine imperial, lo refunda. No, era, si sabían el dato. Cabe destacar, con Bu- respecto al cine, para agregar nada más, fue en Rosario, en el año 34, que se estrena la primera película de género fantástico, de terror, El hombre bestia, Ah, por mira. Camilo Zacarías Soprani. Es considerada la primera película de género del país, acá en Rosario. Camilo Zacarías Soprani, fundador de esta revista Cinema Star, y fue muchos años director de la sección de espectáculo de la capital. Muy interesante el dato porque además es muy cercano a una de las primeras, a Tango, que es una de las primeras películas de cine sonoro que se estrena, digamos, en el país. Así que ahí nomás, digamos. Bueno, por eso, Rosario, por eso me interesaba y Luján contribuyó. Fue una plaza en cuanto a producción, distribución y exhibición importantísima. Se Y producía cine en la ciudad. probablemente haya sido, digamos, uno de estos, a ver, en lo que analiza Carush, de hacerle frente a estos empresarios hollywoodenses y a las productoras que intentaban imponer, digamos, sus pautas de marketing de sus propias cintas, probablemente Glusman haya sido uno de estos pocos empresarios que más o menos podía hacer frente y pudo empezar a meter justamente algunas temáticas que tienen que ver, bueno, sobre todo con lo con lo local, porque bueno, convengamos que Estados Unidos había desarrollado, o sea, tenía solo interés en desarrollar cuestiones, temáticas locales, sobre todo a partir de, bueno, de la figura de Carlos Gardel, y bueno, que había sido, digamos, la figura descollante en su momento, y después, bueno, en función de eso, era muy selectivo, sobre todo, bueno, pensando en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y del posicionamiento de Argentina, y del costo de los insumos y de lo que implicaba producir una película que, como les digo, siempre va a ser era mucho más sencillo la difusión mediante la radiodifusión con todos los avances que lograban los radioaficionados que, bueno, montar un set de grabación, tener, bueno, Sí, y no. competir efectivamente con todo lo que Hollywood estaba planteando, que en ese momento también se estaban descubriendo las grandes, digamos, las grandes películas y los grandes montajes y cómo eso atraía mucho más al público. Bueno, gracias. Después Si lo, si lo consigo el dato, te lo bueno, busco. no, y el libro, si me repasás o me ponés en el chat el libro que citaste recién. Por supuesto, ahora te paso bien los datos Bueno, bibliográficos. bueno, gracias, mi No, amable. por favor. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora si les parece, vamos a darle lugar a Rocío para que comience con su exposición. Así que bueno, nuevamente bienvenida Rocío y te damos la palabra. Bueno, muy bien. Vuelvo a saludarlos a todos. Estoy viendo para compartir la pantalla. Déjenme un segundito. Entiendo que ahí me están viendo la pantalla, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, Ro, Sí, ahí se se ve ve bien, claramente. Rocío. Yo no los veo a ustedes. Tendría que reconfigurar y no me voy a meter en este problema ahora. Así que, bueno, cualquier cosa, si aparecen consultas en el chat, les pido que las Sí, hagan tranquila que se los oralmente. pasamos. Bueno, entonces, como dijo Mica, bueno, como dije yo también al principio, lo que voy a plantear es un recorrido a grandes rasgos con lo que tiene que ver con la política en esta década del 30. Y para esto necesariamente vamos a tener que pensarlo en diferentes escalas, ¿no? En términos de lo que ocurre a nivel local en Rosario, pero lo vamos a tener que conectar con lo que ocurre en Santa Fe, en Argentina y a nivel mundial. Y esta es una característica del periodo. Como para trazarles un recorrido de lo que yo tenía pensado para la clase de hoy, bueno, arrancamos acá pensando en términos generales la década y luego vamos a pasar a lo que es el golpe de 1930, a ver qué sucede en Rosario, vamos a trabajar el caso de Penina y después vamos a ver lo que es el gobierno provincial del Partido Demócrata Progresista, la constitución rosarina que se va a formular en el marco de la gestión de Luciano Molina. Y después, si no me equivoco, vamos a pasar a hablar de uno de los acontecimientos que
que va a tener mucha gravitación en el debate político y en la acción política local, que es la Guerra Civil Española, y vamos a pensar en diferentes claves, algunos actores que van a tomar esta problemática, uno de los cuales es el anarquismo, que es sobre lo que yo más puedo desarrollar, el anarquismo rosarino en la década del 30, y también voy a retomar un trabajo de investigación que hizo la doctora Fernández sobre el Club Español de Rosario y en clave asociativa cómo se trabajó el tema de la guerra civil y qué fue lo que sucedió en ese contexto, ¿no? Bueno, entonces, para comenzar, bueno, yo elegí este recorte de un trabajo de Alejandro Catarusa que sintetiza, me parece, un poco cuál es el contexto político de lo que sucede en esta década del 30, rompiendo un poco quizás algunas visiones que se han construido desde la historiografía que plantean que la década del 30 es una década, un preludio necesario de lo que es la emergencia del peronismo, es un momento donde prima lo que es el fraude electoral como una cuestión homogénea y que no hay un espacio de acción política. Acá nos habla de un enfrentamiento entre dos bandos, y realmente lo que podemos ver en la década del 30 es una complejidad muy grande de un montón de actores que no son solamente los partidos políticos, justamente emergen en la década del 30, yo creo que esto lo vieron con Sandra, un montón de espacios de participación política, de acción política, que exceden a estos partidos tradicionales y que por una parte tienen que ver con este contexto de dictadura y de ilegalidad de ciertas prácticas políticas, y por otra parte tienen que ver con una fiebre asociacionista y un interés en articular la práctica política que excede, como decía, a las estructuras partidarias que se han ido conformando y consolidando. Y bueno, y también lo que me interesaba plantear, que por eso decía trabajar en varios niveles, es una idea que también retomo de Catarusa, que es la internacionalización de la lucha política, podríamos decir. Bueno, hay mucho internacionalismo y hay ciertos hechos que van a directamente formar parte de las problemáticas y las preocupaciones de la política local. Por un lado podríamos mencionar lo que es la crisis del 29, pero después, bueno, la Guerra Civil Española, que se desarrolla de 1936 a 1939, sin duda es un acontecimiento que cobra mucha centralidad y que va a atravesar, después vamos a ver en detalle qué ocurre en Rosario con la Guerra Civil Española, pero va a atravesar muchísimo a la sociedad argentina y a la rosarina en particular por sus características, las características que toma la ciudad, ¿no? Y por otro lado también la Segunda Guerra Mundial, que bueno, Mica recién hacía referencia con respecto a lo que ocurre con la cinematografía, pero podemos pensarlo en un montón de ámbitos, donde también la Segunda Guerra Mundial va a ser un acontecimiento que va a movilizar las opiniones y la acción política. Y acá lo que podríamos decir en general también, que falta en este relato, es el antifascismo o el combate al fascismo, que va a ser como una coordenada de acción política que va a unificar muchísimas fuerzas y que más que nada después de 1935, que también el Partido Comunista va a tomar esta nueva línea de construcción de frentes populares antifascistas, pero por ejemplo el anarquismo lo va a retomar toda la década, lo va a tomar, que es el antifascismo, como decía, una coordenada política vinculada a lo que ocurre con el fascismo europeo, con el desarrollo del nazismo también, con lo que va a llevar a la guerra, a la Segunda Guerra, pero también como una herramienta para analizar la política local, ¿sí? Porque no tenemos que desconocer que, bueno, que es un contexto político muy complejo el que se abre con la década del 30 y que en ese sentido, bueno, el fascismo o el antifascismo van a también servir como un polo político, un concepto, una herramienta que va a permitir, digamos, ir actuando y posicionándose en la escena local, ¿no? Bueno, acá le hice este pequeño recorte del texto de Alejandro Catarusa, pero también las fotos que elegí para ilustrarlo tienen que ver con el recorrido que pienso plantear. Y bueno, la primera foto lo encontramos al referente del Partido Demócrata Progresista,
Lisandro de la Torre sentado con Uriburu en un partido en la cancha de Newell's. Es una foto muy conocida, yo la bajé, no puse de dónde saqué las fotos, pero esta foto en particular la saqué de Wikimedia. Y bueno, y ahí vamos a pensar también qué es lo que ocurre con el Partido Demócrata Progresista. Y bueno, Lisandro de la Torre y Uriburu contaban ya al momento del golpe de 1970 con una amistad personal bastante importante, que no se va a condecir después con cómo va a actuar el PDP luego del golpe, ¿no? Después tenemos un recorte de lo que es el prontuario de Joaquín Penina y después un acto en solidaridad con la Guerra Civil Española que es de Venado Tuerto, no es de Rosario, pero que me parece que ilustra, porque no encontré fotos de Rosario, que ilustra lo que es estas diferentes estrategias de solidaridad que se van consolidando y que se van dando desde 1936 que comienza la guerra en España, ¿no? Bien, acá lo que hice es una línea de tiempo, porque a mí siempre me ordena para pensar la historia, que no es exhaustiva, no hay que tomarla, digamos, algo que armé para esta clase, así que es bastante rústica, pero me parecía interesante que podamos pensar de forma paralela esto que yo les decía, lo que es el plano mundial, el plano nacional, provincial y local, ¿no? Arriba de todo, en lo internacional, marqué estos tres grandes acontecimientos mundiales que van a afectar a lo que tiene que ver la política local, ¿no? La crisis del 29, que saben que es este crack que comienza en Estados Unidos, que después en diferentes horas se va expandiendo y que va a afectar a nivel local, si pensáramos en clave económica, con aumento de la desocupación, toda una serie de aspectos que hablan de una crisis económica que va a llevar cierto tiempo en recomponerse y que también después va a estar vinculado con transformaciones económicas de esta década que, bueno, que yo no voy a entrar, ¿no? Después tenemos la Guerra Civil Española, la Guerra Civil en España, que va a ser de este periodo de 1936 a 1939 y que se va a empalmar luego con la Segunda Guerra Mundial y que esos dos acontecimientos van a tener mucha gravitación en la escena local. Después marqué lo que son las presidencias a nivel nacional, José Félix Uriburu, que llega, ahora vamos a ver, con el golpe de 1930, después la presidencia de Justo, Ortiz y Castillo, están, digamos, la línea no está proporcionalmente acomodada, pero bueno. Después marqué a nivel provincial, que ya vemos que de estos 4 mandatos que se van a dar a nivel nacional, de estos cuatro gobernantes que se van a dar a nivel nacional, vemos que hay muchos más, y en la provincia de Santa Fe vemos todos los interventores que van a ir tomando el gobierno, y marqué, bueno, la gobernación de Luciano Molina en 1932, que va a ser muy significativa, ahora vamos a ver, por lo que tiene que ver con la Constitución de 1921, que va a retomar este gobernador, miembro del Partido Demócrata Progresista, y que también va a terminar en una intervención a nivel, una intervención en 1935 que va a interrumpir, digamos, esta feliz experiencia de la gobernación. Y después ya tenemos otros gobernadores ya para la segunda parte de la década que sí son del radicalismo antipersonalista, pero que van a llegar ya con un fraude electoral abierto. Y finalmente, a nivel local, también puse para que veamos cuál es el ritmo de modificación de los elencos gobernantes, que vemos que es muy veloz. Ahí no diferencié, digamos, la forma de acceso al gobierno, pero sí tenemos que saber que, bueno, la Constitución de 1900, que es la que estaba vigente a comienzos de la década del 30, planteaba que el intendente municipal era elegido por el gobernador de la provincia, no había elección directa. Sí, con la Constitución del 21, que plantea la autonomía municipal, sí va a haber una elección del gobernador, y bueno, vamos a ver qué aspectos son importantes de ese proceso en lo local. Voy a mirar un segundo por las dudas si hay algún comentario, pero me parece que no. Bien. Bueno, seguimos. Bien. Entonces vamos a pensar este golpe de 1930. Es el primer golpe de Estado del siglo XX argentino. Ustedes saben que
Desde 1928 estaba cumpliendo su segundo mandato Hipólito Yrigoyen, candidato radical que había comenzado en 1916 con su primer mandato y había sido electo en 1928, es decir, que le faltaban todavía 4 años para completar el tiempo. Pero, bueno, como podemos ver aquí en los recortes que puse, ya se venía planteando que, que Yrigoyen no era una figura que podía continuar con el gobierno. Se había ido configurando una importante oposición política desde sectores conservadores, desde sectores del radicalismo antipersonalista. Ustedes saben que el radicalismo estaba dividido a nivel nacional, pero a nivel local también, entre estas dos facciones, digamos, el antipersonalismo y el personalismo. Y también había oposición de otros sectores, por ejemplo, sectores sindicales y otros sectores importantes, y dentro del ejército, ¿no? Entonces el golpe de 1930 va a ser un golpe que no va a requerir demasiada fuerza, no va a haber grandes enfrentamientos. De hecho, es un dato de color que trabaja muy bien Silvia Zahita en un libro y en varios artículos, de que los complotados salen no de un cuartel o de una base militar, sino que salen del diario, se juntan en el diario Crítica, y de ahí es de donde salen después para el 6 de septiembre de 1930 tomar el control del gobierno y instaurar lo que es un gobierno de facto, que en primera instancia el que va a tomar las riendas va a ser José Félix Uriburu, como lo había puesto acá en la línea de tiempo. Entonces, bueno, ¿quiénes son los actores? Acá nos dice partidos políticos opositores, medios de prensa, como por ejemplo el diario Crítica, que es donde se van a juntar los complotados, adolescentes o jóvenes del colegio militar, algunas tropas, algunos sectores del ejército, y los principales referentes o jefes que van a aparecer van a ser Uriburu y Justo, que va a ser después el que va a tomar el control luego de este primer periodo, que va a estar bajo el gobierno de Uriburu, que va a intentar primero lo que es, podríamos decir, una salida más corporativa, tomando ciertas cosas de lo que es la experiencia de Mussolini y del fascismo italiano, pero tiene la parte de movilización de masas o de participación, de generar espacios de participación, sino en términos de la organización corporativa. No tiene interés en que rápidamente se vuelva a un armado democrático de convocar elecciones, sino que primero se intenta esta estrategia y luego rápidamente vamos a ver que eso va a no lograrse y se va a convocar a elecciones donde va a finalmente ganar. ¿Qué ocurre en Rosario con este golpe de 1930? Ya desde antes del golpe, bueno, la provincia de Santa Fe estaba intervenida, el gobierno había sido intervenido con intervención federal, Yrigoyen había sido un gran usuario de esta herramienta podríamos decir, de injerencia en lo que son los gobiernos provinciales, y el gobierno de la provincia de Santa Fe, entonces, al momento del golpe del 30, ya se encontraba intervenido. Y muchas fuerzas políticas habían estado repudiando y denunciando esta intervención. Entre ellos, por ejemplo, el Partido Demócrata Progresista venía anunciándolo. Y luego lo que es el golpe del 30 llega en este contexto con cierta adhesión de varios partidos de la oposición, de los que yo ya había mencionado, y bueno, y es entendido, podríamos decir, por amplios sectores como una revolución. De hecho, se define como revolución. Acá vemos la tapa de la revista Atlántida, que tiene una cobertura de lo que es el golpe del 30 en Rosario. Y bueno, y acá nos habla de la revolución del 6 de septiembre. Evidentemente, bueno, este primer golpe de Estado, como ha sucedido en otro de los golpes que van a jalonar la historia argentina del siglo XX,
bueno, trata de conformarse como esto, como un movimiento de ruptura en el sentido positivo, y siempre haciendo eje en estas debilidades y en este vicio del gobierno, en este caso del radicalismo que estaba gobernando. Bueno, en Rosario ese día, el 6 de septiembre, había convocado un acto del Partido Demócrata Progresista, o sea, antes de saber del golpe, que no llegó a realizarse, pero bueno, cuando ya llegan las noticias de que se había desarrollado el golpe, van a ser varios sectores que van a comenzar a movilizarse en apoyo a lo que es este involucramiento de los militares y esta interrupción del gobierno de Irigoyen. Entre ellos, bueno, podemos hablar de los estudiantes secundarios, por ejemplo, podemos mencionar los estudiantes del Superior de Comercio, los estudiantes del Nacional 1, perdón. Y bueno, iban a confluir en un acto que había organizado el Partido Demócrata Progresista en la Plaza 25 de Mayo, donde se va a dar cierta espontaneidad, digamos, en apoyo. Y por otro lado, la otra contraparte de este apoyo y esta movilización es qué va a hacer este golpe de Estado, este gobierno de facto, una vez en el gobierno. Y acá marcamos esto, la vigencia del estado de sitio y la ley marcial, y acá vamos a retomar luego lo que es el caso de Joaquín Penina, así como también se va a comenzar una persecución política a ciertos grupos políticos disidentes y actividades sindicales, grupos sindicales también, que van a ser quienes más se van a oponer a este golpe de Estado. Y en este sentido, bueno, tenemos que hablar de la ilegalización del Partido Comunista, del anarquismo, inmediata detención de muchos dirigentes políticos, que bueno, que después cuando estudiemos qué es lo que ocurre con el anarquismo Rosario, vamos a ver que necesariamente está vinculado a este acontecimiento del golpe, el surgimiento, les spoileo lo que viene, el surgimiento de una organización anarquista a nivel nacional que tiene mucho arraigo acá en la ciudad de Rosario en la década del 30, porque el congreso, digamos, fundacional o el primer congreso que van a hacer es en la cárcel de Devoto, porque había muchísimos militantes anarquistas detenidos, entre ellos militantes de la ciudad de Rosario, que bueno, por ejemplo, Victorino Rodríguez, van a estar detenidos y van a participar de este congreso carcelario. Entonces, por un lado tenemos muchos sectores que estaban oponiéndose a este tercer mandato del radicalismo a nivel nacional y lo que ocurría en la provincia, van a apoyar este golpe de Estado, que al punto de llamarlo una revolución y verlo como algo positivo. Y por otro lado nos vamos a encontrar con una política abiertamente represiva, podríamos decir, de este involucramiento de las Fuerzas Armadas en el gobierno, y que va a llevar a que haya una persecución y una represión focalizada a numerosos grupos de la oposición, que yo dije los comunistas y los anarquistas, pero también tenemos que hablar de lo que es el radicalismo, ¿no? Que luego vamos a ver un poco cuál fue la estrategia que siguió el radicalismo durante esta década. Bueno, acá tenemos las imágenes que le decía la revista Atlántida. Acá nos muestra, bueno, lo que es el nuevo el intendente que va a tomar cargo de la ciudad. Aclaro que estas fotos, ¿cuál es la fuente? Bueno, el Facebook de Rosario en el recuerdo, creo. La saqué de ahí, no encontré la revista en papel, que esto, bueno, hay que reconocer. Acá tenemos otra foto de, bueno, vieron que las noticias se publicaban en las pizarras de los diarios, era un espacio para poder informarse de lo que ocurría, y acá es donde nos muestra la calle Córdoba, creo que es el diario La Tribuna, no sé si La Capital, donde nos muestra que los peatones están observando qué es lo que ocurre a través de las pizarras del periódico y se hacen conocidas las noticias del movimiento golpista en Buenos Aires. Y acá tenemos una manifestación, una imagen de la manifestación. Bueno, acá vemos que la foto fue sacada por Chiabaza, un fotógrafo muy importante de la ciudad de Rosario, que tiene un archivo fotográfico
medios de prensa muy interesantes. Y acá vemos a estos jóvenes movilizados en el marco de lo que es el golpe del 6 de septiembre contra el gobierno de Irigoyen, manifestándose en las calles, como dice la nota, apoyando la revolución, ¿sí? Bien, y ahora, como les decía, vamos a pensar también, estamos todavía en una foto del acontecimiento de lo que es el golpe de Estado de 1930, estamos en un momento muy particular, como recién vimos, hubo muchas señales de apoyo de diversos sectores que estaban opuestos al gobierno, pero bueno, también va a haber sectores que se van a oponer a este golpe, entre ellos el anarquismo, ¿sí? Dentro de lo que es el anarquismo podríamos decir, luego vamos a pensar un poco historizar un poco lo que es el anarquismo en Argentina, pero podríamos decir que es a veces difícil de analizar cuál es la práctica del anarquismo, porque el anarquismo no cuenta como si el Partido Comunista, el Partido Socialista, otros partidos, digamos, de la izquierda, que cuentan con una unidad política, ¿no? El anarquismo tiene esta característica de estar segmentado o constituido por muchísimos pequeños grupos. No va a haber a nivel nacional una organización anarquista, si bien sí existe, por ejemplo, el periódico La Protesta, que va a ser un medio de prensa que va a llegar, digamos, a ser representante, una voz representante de lo que es el movimiento anarquista en Argentina, pero después vemos que hay cierta fragmentación. Y bueno, y también me imagino que de esto le han hablado, de lo que tiene que ver con la Federación Obrera Regional Argentina y con la Federación Obrera Local, que sería como la seccional local de la FORA, que lo habrán charlado con Natalia Alarcón o con Carlos Álvarez cuando ellos trabajaron sus investigaciones en el módulo anterior, me parece que es el de Diego Mauro. Así que en eso no vamos a entrar, pero bueno, sí pensar también que, bueno, la FORA en este momento, al momento del golpe del 30, la FORA quintista, esto es la FORA que tenía una definición vinculada al comunismo anárquico, que es la FORA que vamos a decir netamente anarquista. Al momento del golpe de 1930 se va a plantear en oposición, ¿no? Y después va a haber otros sectores sindicales que van a llamarse como la FORA del noveno, la no injerencia, como planteando la cuestión de no involucramiento en la política estatal, ¿no? Esta cuestión de no involucrarse en política por ser una herramienta netamente sindical. Pero rápidamente, luego del golpe de Estado, ¿qué pasa? Bueno, el periódico La Protesta es clausurado, las actividades de la FORA y de las organizaciones anarquistas son ilegalizadas. Como les decía, muchos militantes a nivel nacional son detenidos inmediatamente después del golpe, incluidos muchos militantes de Rosario. El periódico La Protesta, de hecho, le va a llevar más de un año poder reimprimirse, que va a empezar a imprimirse desde Montevideo, y luego va moviéndose la imprenta para poder seguir saliendo. Y como les decía, el periódico La Protesta funcionaba muchas veces como un canal de comunicación y como un espacio de articulación del anarquismo a nivel nacional, va a ser una dificultad muy grande en este momento, luego del golpe, cómo se va a articular. Bueno, y el caso Penina, seguramente lo conocen porque es un personaje muy, muy reconocido de la ciudad, tristemente célebre por ser, bueno, el primer fusilado o el primer desaparecido, también se ha dicho. Era un militante anarquista que formaba parte de la Federación Obrera Local Rosarina, es decir, de lo que sería la FORA en Rosario. Había llegado a Rosario un tiempo antes, y bueno, y había participado ya en el 27 de lo que era la campaña de solidaridad por la detención y condena a muerte de Sacco y Vanzetti en Estados Unidos,
y en ese momento había sido detenido por primera vez. Y bueno, ¿por qué es célebre Penina? Bueno, porque unos días después del golpe de Estado, en el momento en que está activa este estado de sitio y esta ley marcial, es detenido el 9 de septiembre en su domicilio, en una pensión, junto con otros compañeros, pero a diferencia de sus compañeros, no es liberado, sino que luego se supo que fue fusilado en las barrancas del Arroyo Saladillo y que, bueno, su cuerpo no fue encontrado. Por eso se habla de que fue el primer desaparecido. Y también Penina es interesante como caso para pensar porque nos permite como hacer un salto en diferentes, podríamos hacer una conexión con otros periodos históricos, porque ustedes saben que la Biblioteca Vigil en la década del 70 le encarga a Aldo Oliva, al poeta rosarino, que escriba la historia del caso de Joaquín Penina, y ese libro tristemente se vuelve muy célebre porque justamente es un libro desaparecido, podríamos decir, se pierden las copias, la Biblioteca Vigil es intervenida, creo que en el 1977, luego, un tiempo luego del golpe, justamente en el marco de la dictadura, de la última dictadura militar, hay muchísima persecución política, entonces los libros se pierden, se extravían, se esconden, y durante mucho tiempo se creyó que ese libro, escrito por Aldo Oliva sobre el caso Penina, había sido perdido, pero finalmente apareció una copia y bueno, ahora saben que se volvió a editar, de hecho hace poco salió una nueva edición, entonces bueno, el caso Penina también nos permite pensar este siglo XX argentino con estos golpes de Estado, desde el primero hasta el último, me parece que es interesante. Bueno, ¿y cuáles son las imágenes que yo puse para ilustrar esta placa? Bueno, son imágenes del prontuario de Penina, se los voy a mostrar ya, aprovecho para hacer un pasaje acá por el chat, pero les voy a mostrar porque el prontuario propiamente dicho, ¿acá lo están viendo? ¿Sí? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, el prontuario, no sé si han visto documentos, me imagino que, bueno, fotografías ya sé que han visto en varias de las clases, bueno, se han visto recortes de periódicos, podríamos decir que estos documentos son con lo que hacemos la historia, es la materia prima, ¿no? El prontuario es este documento complejo, que ven que tiene 46 hojas, que en este caso el prontuario de Joaquín Penina estaba perdido y fue encontrado dentro de lo que es los archivos de la policía de Rosario, que hoy en día están alojados hasta la década de 1940 en lo que es el Archivo General de la Provincia de Rosario, que funciona en la gobernación, ¿no? Y bueno, y el prontuario de Penina es un poco también lo que permite reconstruir el caso, junto con las noticias que van a aparecer a partir de 1932, cuando se recuperan ciertas libertades a partir de, bueno, justamente la elección de Luciano Molina y de un poco el cese a la persecución política que permite empezar a investigar qué es lo que ocurrió con Penina. Bueno, pero el prontuario también es una herramienta que podemos contar, es una fuente privilegiada para conocer este caso. Me parecía interesante mostrárselo porque, bueno, no es solamente que ustedes escuchen las conclusiones que quienes investigamos historia hemos logrado reconstruir, sino también ver la materia prima con la que se construye la historia, que en este caso sería este prontuario. Acá vemos, bueno, el mal estado en el que se encuentra, y en el prontuario podemos ver, bueno, las huellas dactilares que fueron tomadas al militante, las fotografías, que estas son súper conocidas porque de hecho aparecen en la tapa del libro de Penina, de las dos detenciones, la detención de 1927, como les decía, fue en el marco de las movilizaciones en solidaridad con Sacco y Vanzetti, con los anarquistas condenados a muerte en Estados Unidos, y la detención de septiembre del 30, que después termina en su desaparición, ¿no? Luego acá tenemos la hoja de filiación, que fíjense que tenemos toda la descripción física, van subrayando, digamos, lo que corresponde para caracterizar al individuo. Esto fue realizado por
la Policía de Investigaciones, la División de Orden Social, y acá nos pone todos los datos, está en muy mal estado el prontuario. Después podemos seguir avanzando, no voy a mostrárselo todo, no se preocupen, pero acá vemos los 2 domicilios de las 2 detenciones. En agosto del 27, cuando lo detienen, vivía en calle San Luis al 1400, y cuando lo detienen en 1930 vivía en Salta al 1500, en una pensión. Bueno, donde trabajaba, la familia, y luego lo que era interesante que yo les quería mostrar, bueno, acá tenemos los arrestos que les decía, el del 27 por agitación en una huelga, y en el 30 por anarquista, ¿sí? Que vemos dónde es detenido y quién es el responsable. Y luego, como adjunto, bueno, acá tenemos todo el desarrollo del caso, pero como adjunto al prontuario, que esto ocurre muchas veces con los prontuarios, podemos encontrar la prueba, digamos, que en este caso, por la cual se lo detiene a Penina, es por hacer volantes en contra del golpe de Estado. Entonces acá podemos encontrar lo que son los volantes que llamaban a la huelga general, que se oponían a la dictadura. Sí, que nos plantean esta posición, digamos, que sostenía el anarquismo y que se oponía tanto al golpe como al gobierno de Irigoyen, y bueno, y convocaba a la acción, ¿no? Abajo toda tiranía, viva la libertad, y tienen el sello de la organización. Esto va a ser lo que en el prontuario de Penina va a ser considerado la prueba, podríamos decir, del delito. Acá fíjense estos sellos, que son los sellos con los que identificaban la acción, Aurora Libertaria, Agrupación Anarquista, y bueno, y también cuando lo detienen encuentran en la pensión donde él vive un mimeógrafo, que es como una herramienta de copiado, que también se considera parte de la prueba, podríamos decir, de este delito de reparto de volantes. Bueno, yo acá había recortado algunas de los panfletos para mostrarles. Bueno, y ahora vamos a pasar un poco a lo que es la dinámica del gobierno de la provincia de Santa Fe, que va a tener mucha influencia en lo que es Rosario, con la elección de Luciano Molina como gobernador. Luciano Molina va a ser electo en las elecciones que se dan a finales de 1931, a partir de una alianza que se va a constituir a nivel nacional entre el Partido Demócrata Progresista, que ustedes saben que es un partido el partido de Lisandro de la Torre, que tiene muchísima importancia en este periodo. ¿Por qué? Porque era un partido pequeño, un partido que representaba los intereses del sur de Santa Fe, con mucho peso acá en Rosario, viene de ser lo que era la Liga del Sur en décadas anteriores, pero bueno, el Partido Demócrata Progresista va a encontrar una oportunidad en esta década del 30, básicamente la primera mitad de la década, donde el radicalismo, toda la década por diferentes razones, pero bueno, donde el radicalismo se va a abstener de participar en las elecciones, en repudio a la proscripción que había sufrido cuando intentaron presentarse por primera vez. El Partido Demócrata Progresista va a encontrar un electorado que no contaba en ese momento y le va a permitir no solo, acceder a la gobernación de la provincia de Santa Fe, sino acceder a ciertos lugares relevantes en el gobierno nacional, ¿no? En las cámaras. Y va a llegar Luciano Molina a la gobernación de Santa Fe con un triunfo muy importante a partir de esa alianza que constituía el PDP con el Partido Socialista, y que va a tener la particularidad de ser unas elecciones limpias. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque al radicalismo, al estar ejerciendo la abstención electoral, que después, sería otro
abrir demasiado, pensar, bueno, cuáles eran las estrategias que se dio el radicalismo, pero a grandes rasgos podemos decir que la primera mitad de la década, hasta el 35, no van a participar de las elecciones, van a correrse, y la segunda mitad de la década sí, y se va a hacer uso del fraude abiertamente, ¿no? Bueno, estas elecciones que van a llevar al triunfo de Luciano Molina van a ser unas elecciones donde no va a ser necesario el uso del fraude, llega con bastante apoyo, con una campaña que estuvo centrada en la recuperación de la Constitución Provincial de 1921, que se había elaborado en ese año y había sido inmediatamente vetada en ese momento por el gobernador, y que es una constitución que podríamos decir de avanzada a nivel del momento político de la década del 30 y también de la década del 20, con un programa democrático liberal bastante interesante, que planteaba reformas significativas, tanto bueno, lo que es los regímenes municipales, la descentralización, transformaciones educativas, y bueno, nos interesa este periodo de gobierno de Molina porque también se van a crear lo que son una carta orgánica municipal. Dentro de la constitución de la provincia se planteaba esto, que se crea una carta orgánica municipal en las ciudades de una determinada cantidad de habitantes, que en ese momento eran Rosario y Santa Fe, y entre otras cosas, bueno, se establecían consejos escolares, etc. Para la constitución provincial, esta carta orgánica municipal que se va a crear en Rosario, se va a dar todo un proceso de convención constituyente, digamos, prácticamente. Bueno, la ciudad de Rosario, como puse acá en el Power, fue la primera, junto con Santa Fe, en dictar una constitución municipal, llamémosle, a través de este mecanismo de la convención municipal, que es muy interesante porque participaron diversos sectores, desde los partidos tradicionales, podríamos llamarlo, hasta, por ejemplo, el Partido Comunista tuvo bastante relevancia en la cantidad de convencionales, y también hubo participación de todos estos espacios de asociación más particular que van surgiendo, que tiene que ver con el clima de la década del 30, como yo les decía, de esto, de participación, de espacios de encuentro. Entonces, a fines de 1932, o sea, una vez que gana la gobernación Luciano Molina y que comienza a estar en efecto la constitución del 21, se pone en marcha lo que es la convención municipal, la convocatoria de la convención municipal, para que pueda empezar a tratarse la constitución. Sin embargo, bueno, muchas de las cosas que se eligen en esta constitución no llegan a implementarse porque, como vamos a ver ahora, en 1935 hay una intervención federal justamente vinculada a el hecho de que esté en vigencia esta constitución del 21, pero realmente en el marco de las elecciones nacionales y el interés del gobierno nacional en asegurarse controlar las riendas de lo que sucedía en la provincia, visualizando, bueno, justamente todo este espacio de actuación democrática que se va a dar, que es significativo. Bueno, dentro de las disposiciones más importantes, acá puse algunas de las que están señaladas en este capítulo del libro compilado por Alberto Pla, que le dejamos como bibliografía, la implantación de un régimen electoral por el cual el Consejo Deliberantes serían elegidos por sistema de representación proporcional por cociente, mientras que el intendente por simple pluralidad de sufragio, es decir, se estructura cómo se va a elegir. Piensen que esto, yo les decía, el cargo de intendente no era directamente elegido por la Constitución del 900, por el gobierno de la provincia. ¿Cómo? Disculpa, Rocío, que te interrumpa. Vos sabés que no se está viendo lo que estás proyectando, me estoy revisando por el chat. Sí, quedó anclado el prontuario de Penina. Bueno, a ver. A ver si ahí no, o sea, no me ven mi pantalla ahora. Se ve tu pantalla, pero quedó anclado el prontuario de Penina. Gracias por avisar, vamos a
dejar de presentar. Bueno, se perdieron los power. Tampoco estaban tan buenos, así que más o menos se los están buenísimos. Y vamos al power. Ahora me dicen si... Ahora volvimos, ahí sí. Sí, se puede ver bien. Bueno, entonces estábamos hablando de esta constitución municipal que se da en el marco de la vigencia de la Constitución de 1921, y bueno, les decía cuáles son algunos de los puntos más importantes. La reglamentación de la Junta Electoral Municipal, donde van a participar extranjeros y mujeres que sean que paguen impuestos, se me fue la palabra, bueno. Bueno, también se incorporan mecanismos de democracia semidirecta como el referéndum y la revocación, que tienen que ver con estos canales ampliados de participación, porque hay que pensar, como les decía, que este movimiento también tiene que ver con una mayor demanda de participación que se articula a través de estas asociaciones vecinales, de estos espacios, de estos comités por diferentes motivos, de este asociacionismo que se va generando, que bueno, que también demanda una participación en esto. Y bueno, esto genera mayor autonomía municipal, y bueno, y también la constitución de la Carta Orgánica Municipal, bueno, lo pone al municipio como responsable de la policía y los bomberos. Pero como les decía, la mayoría de las medidas tomadas por esta constitución no van a llegar a aplicarse porque en 1935 la provincia de Santa Fe va a ser nuevamente intervenida. Ya habíamos visto que la provincia, como vimos en mi línea histórica, había sido intervenida antes del golpe del 30. Luego del golpe del 30 tuvo varios gobernadores que fueron interventores hasta la llegada de Luciano Molina, y ahora en el 35 nuevamente, hacia fines del 35, cuando va a haber una elección que va a renovar una parte de la Cámara de Diputados de la Nación, la legislatura provincial, y se va a volver a elegir gobernador y vicegobernador, conjuntamente, bueno, con la elección del director general de escuelas, que es algo nuevo que va a incorporar la Constitución del 21, ahí es donde el Senado de la Nación va a plantear que es ilegal, la Constitución es inválida, la Constitución del 21, y por eso, si se realizan esas elecciones, sería ilegítimo lo que se decidiera. Y también tiene que ver con la importante nivel de politización y de movilización alrededor de la campaña electoral y de lo que tiene que ver con este momento de avance en la participación, en este momento digamos, de democracia, de isla democrática que tenía Santa Fe dentro de lo que es el sistema nacional, y de un contexto de prácticas y de una política más de orientación liberal en un contexto de conservadurismo a nivel nacional. Bueno, por todo esto se plantea la ilegalización de la Constitución, y por eso se vuelve a intervenir la provincia. Y cuando sucede la intervención se articula una cierta oposición desde ciertos sectores. Bueno, el Partido Demócrata Progresista toma mucho de esto, pero bueno, acá se conforma la Junta Pro Defensa de la Autonomía Provincial o el Frente Único Antiintervencionista, pero esto no llega a consolidarse como una oposición significativa, y bueno, Rocío, no avanza. Que te interrumpamos nuevamente. ¿Vos podrías poner para presentar el PowerPoint y que sigan las plaquitas, así podemos seguir el relato, porque quedó 1933? A ver, ¿qué es lo que pasa? Si podés, si no... Sí, yo le pongo presentar, pero presentación con diapositivas. A ver si pasan. Por alguna razón no corren. A ver, ¿ahí lo ven? No, todavía no. No ven que muevo. No. Qué raro, che. Y al principio sí, se movían. Sí, se veía, se vio todo hasta ahora, se estuvo viendo. Después del prontuario, bueno,
presentaste, pero quedó la placa de 1933. Claro, no. A ver, siempre pasan estas cosas. A ver, ahí se ve de vuelta la presentación. Lo que no se ve es en grande, digamos, se ve con Sí, todo. se ve con todo el costado. Claro. Bueno, pero ahí se ve que yo las cambio. Sí, se ve que las cambias. Bueno, Ahí está ahí Intervención la Federal presento de en grande 1935. y Y ahí, si pones presentar, a ver si se ve completo. ahí se ve que cambié o no. Sí, está en la Intervención Federal de Claro, no. 1935, faltaría poner presentar. Yo ya cambié, no, pero... No se puede, ¿no? Arriba. a ver, ¿vos estás viendo mi pantalla? No. Sí, sí, sí. Presentar. Yo estoy acá en presentación con diapositivas, presentación personalizada, presentación de la... Sería arriba a la izquierda, ¿no es cierto? Ah, Ahí. esta. Ahí. Ahí que ven. No, se ve lo mismo. Qué porquería, che, a ver. No, yo te decía los iconitos que están más grandes. Arriba, bien a la izquierda. Sí, a ver, voy a probar una vez más como había hecho al principio, que es presentar toda mi pantalla. Dale. Ahí van a ver toda mi pantalla y a ver si ahí anda mejor. Ahí que ven. Sí, ahí se ve a pleno. A ver si la vas pasando. Ya te digo cuándo llegás. Bueno, acá estaba la intervención. Ahí está, ahí llegaste a la Intervención Federal del 35. Y ahora ya íbamos a pasar a la Guerra Civil Española y su impacto en Rosario. Ahí está. Bien, entonces estamos en la diapositiva correcta. Vamos a ver cuánto duramos. Bien, bueno, como les decía, la Guerra Civil Española, que comienza en julio de 1936, a partir de un golpe que realiza una parte del ejército español en contra de las elecciones o en contra del gobierno de la República, de la Segunda República, un golpe que, a diferencia de lo que consideraban los complotados, podríamos decir, no obtuvo un triunfo inmediato, no pasó como con el gobierno de Irigoyen, que rápidamente el golpe triunfó, sino que encontró muchísima oposición. Encontró muchísima oposición no solamente desde el gobierno de la República Española, sino también desde sectores organizados, de sectores gremiales, de organizaciones obreras y de sectores políticos que van a hacerle frente, y así se va a desencadenar una guerra civil que se va a extender por 3 años. En ese momento en España, una de las fuerzas más importantes a nivel de organización sindical va a ser la CNT, la Central Nacional del Trabajo, que va a tener fundamentalmente presencia anarquista, y que eso después nos va a permitir también entender qué es lo que va a ocurrir con el anarquismo en la década del 30, cuando surge la guerra civil, cómo va a actuar, ¿no? Pero no es solamente estos sectores de izquierda que tienen una mirada internacionalista ya de por sí, porque uno piensa en el comunismo o uno piensa en el anarquismo y hay una mirada internacionalista per se en estas ideologías que tienen que ver con la misma línea política. O sea, el Partido Comunista claramente está vinculada a lo que ocurre en la Unión Soviética, y el anarquismo es netamente internacionalista. De hecho, bueno, justamente pensemos en Penina, es un inmigrante catalán, o sea, no es nativo argentino, y sin embargo milita políticamente. Bueno, la campaña de solidaridad con Sacco y Vanzetti, son todas hitos, por nombrar muy pocos, algunos puntuales, que nos permiten pensar en este internacionalismo, ¿bien? Entonces la Guerra Civil Española va a atravesar a la sociedad rosarina, y acá es donde yo decía, no solamente a estas corrientes de izquierda que tienen una visión muy internacionalista, sino a la sociedad en general. Y eso tiene que ver un poco con cómo estaba conformada la sociedad argentina, bueno, con esta importante masa de inmigrantes que podríamos decir que las colectividades españolas e italianas son mayoritarias, con esta inmigración
peninsular que también tenía muchísima vida asociativa, ¿no? Una actividad asociativa de matriz étnica, decimos acá, y entonces en ese contexto de polarización y confrontación ideológica, también va a atravesar a estos centros de inmigrantes o estas asociaciones de inmigrantes que van a ser cajas de resonancia de lo que pasaba en Europa, ¿no? Y que van a traer a la sociedad local este conflicto, porque va a ser un conflicto muy radicalizado, ¿no? Justamente que se haya dividido en España entre los franquistas que van avanzando territorialmente y los republicanos o quienes se oponen a la revolución, va a tomar, vamos a poder ver que también acá en Argentina y en Rosario particularmente se van tomando estos bandos, ¿no? Acá podemos plantear que, bueno, por ejemplo, dentro de lo que es el bando republicano, en Argentina, en Rosario, los sectores obreros van a organizar actos, colectas, todo tipo de mitines, inclusive, bueno, ahora vamos a ver con el caso del anarquismo, va a haber personas que van a retornar a la península para combatir y para sumarse a los combates en el marco de la guerra civil o a las brigadas internacionales. Y también, bueno, los grupos políticos progresistas van a también tomar la causa republicana, la van a reproducir, sumado, bueno, a estas asociaciones de inmigrantes que, por ejemplo, si pensamos en los que son abiertamente republicanos, el Centre Català, la Agrupación Andaluza, el Centro Asturiano, el Centro Español de la Unión Republicana, van a ser quienes rápidamente van a sumarse al bando republicano. Y luego también para lo que es el bando nacional, o lo que diríamos los golpistas, los que van a apoyar el movimiento impulsado por Francisco Franco, vamos a encontrar, bueno, la iglesia, sectores de la iglesia, sectores conservadores, y dentro de esto, ahora vamos a ver el caso. A ver si me explica. Sí. El caso del Club Español, que es trabajado por Sandra, que nos va a permitir ver, bueno, qué ocurre con esta parte de la colectividad española que se encuentra en una situación privilegiada, ¿no? Ahí tendrían que estar viendo otra placa. ¿Me confirma si la ven? La era... Sí, la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española es bien, perfecto. Bueno, entonces estábamos diciendo que la Guerra Civil Española va a atravesar el contexto político local, que va a mover solidaridades, apoyos, oposiciones, va a radicalizar, y eso también va a afectar a los centros regionales, digamos, a las asociaciones de índole española, ¿no? Ahí él había dicho cuáles eran los que habían tomado partido por el bando republicano, y bueno, vamos a ver el caso del Club Español, que como plantea Sandra, acá les puse el artículo, si lo quieren después leer, en base a un estudio a lo que había sucedido, puede ver que, bueno, que si primero, en una primera instancia, esta entidad que, bueno, que nucleaba, podríamos decir, a la parte más encumbrada de la colonia peninsular, va a mantenerse al margen, va a hacer, no se va a mantener al margen, va a decir, vamos a guardar respeto a la legalidad de la República. Con el paso de los meses, pasa por una estrategia de neutralidad y apoliticidad, y va a terminar con un alineamiento más claro a lo que es el sector golpista, ¿no? Y lo que es interesante, porque si bien el Club Español no lanza una convocatoria abierta, un posicionamiento abierto rápidamente sobre esto, sí que la línea que se reproduce en los eventos, en los salones, en el entorno del club, está mucho más afín al sector golpista. Esto hace que haya una importante desafiliación de socios del club, al punto de que es ofrecido el edificio del club para
el Consejo Municipal para que tome la municipalidad del mantenimiento, porque había perdido tantos socios que la situación económica no permitía que se solvente las actividades, ¿no? Entonces es muy interesante cómo esto, si bien intenta mantener una cierta neutralidad, intenta no entrar dentro de la disputa que atravesaba la colectividad española en Rosario, sí empieza a alinearse con el sector pro-golpista, y esto hace que, bueno, pierda una masa societaria muy importante y genere unos quiebres muy interesantes en el manejo de cosas. Y llegando a ser un explícito apoyo, bueno, acá hay miembros encumbrados de la colectividad, que por ejemplo el García, el dueño de La Favorita, o ese tipo de personajes que van a ser quienes abiertamente van a apoyar al bando nacional en la guerra civil. Entonces, bueno, es interesante pensar qué fue lo que ocurrió en concreto con esta asociación. El que quiera recurrir al artículo de Sandra me parece que es más que interesante. Y ahora sí pensar, bueno, qué fue lo que ocurrió con el anarquismo en la década del 30 en Rosario, que bueno, si bien no es una de las fuerzas políticas más importantes, sí conserva cierta presencia y, bueno, yo un poco lo fui investigando, dialogando con cierta lectura o cierto sentido común historiográfico que se construye sobre el anarquismo en Argentina en general, que plantea que, bueno, que el anarquismo fue muy importante sobre principios del siglo XX, la primera década, que ya con 1910, con lo que es el centenario de la Revolución de Mayo, empieza a haber una persecución mayor y un golpe al anarquismo, y que si bien sigue existiendo y sigue habiendo presencia en actividades sindicales y ciertas cosas, va perdiendo fuerza hasta que en 1930 el golpe de Estado es la estocada final. Esta es un poco la tesis de Suriano, que es un investigador muy importante, fue un investigador muy importante del anarquismo en Argentina, de que, bueno, para la década del 30 ya está, el anarquismo está acabado, ¿no? Esto un poco lo podemos poner en diálogo con después lo que tiene que ver con la participación del anarquismo en lo sindical a finales de la década del 20, y, bueno, justamente mi investigación que visibiliza que existe el anarquismo en los 30, pero bueno, siempre estamos dialogando con ese imaginario construido desde la propia historiografía de que para la década del 30 ya el anarquismo no es una fuerza política significativa y que de hecho virtualmente dejó de existir, ¿no? Bueno, no vamos a hacer una historización del anarquismo en Argentina y de Rosario, porque me imagino que algo habrán visto con Carlos y con Natalia, que ellos trabajan más que nada desde la injerencia en lo sindical, pero habrán hecho una historización del anarquismo en Argentina. Nosotros vamos a pensar qué es lo que ocurre con el golpe de Estado de 1930 y qué estrategia se da el anarquismo para esta nueva coyuntura que se abre en los 30. Y bueno, y que es interesante pensarlo en Rosario porque justamente el anarquismo en Rosario va a tener cierto protagonismo en todo este periodo de lo que se va a armar a nivel nacional, ¿no? Entonces, les decía que cuando se sucede el golpe del 30 hay diferentes posiciones del anarquismo, desde la oposición abierta, que van a tener, por ejemplo, el periódico La Protesta y ciertos grupos políticos, hasta el plantearse como un no toma de posición, ¿no? Un no involucramiento con la política institucional, que por ejemplo va a sostener parte de la Fora. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, igualmente todo el anarquismo en general va a ser ilegalizado a partir del golpe, y muchísimos militantes de todo el país van a ser detenidos, ¿no? Y acá es donde, bueno, comienza a fraguarse lo que es esta organización que yo voy a rastrear, que es la Federación Anarcocomunista Argentina, ahí en la línea final de mi pantalla, de la placa, que se va a conformar en 1935.
Esta Federación Anarcocomunista Argentina va a tener su primer instancia de germinación, digamos, en la cárcel de Devoto, donde muchos militantes anarquistas de todo el país, militantes varones, ¿no? Porque las mujeres también fueron detenidas, por ejemplo, Ana Piacenza, que es una militante anarquista rosarina que después va a viajar a España, vamos a ver eso, también fue detenida, pero bueno, este congreso de Devoto se hace en la cárcel de Devoto, obviamente porque es una cárcel de varones, que lo plantea López Trujillo, que es un historiador también que ha estudiado el anarquismo, que fue como una oportunidad histórica que tuvo el anarquismo de que en el marco de muchísimos conflictos internos, de mucho no encontrar una unidad, justamente como yo les planteaba como característica de esta corriente, en 1930 son detenidos un número muy importante de militantes anarquistas, se encuentran en el penal de Devoto y la organización carcelaria, que es lo que hace pabellones por ideología, ¿no? Entonces hay un pabellón donde están todos los comunistas, un pabellón donde están los anarquistas, y en el pabellón de los anarquistas, en 1931, se van a dar la tarea de hacer un congreso, el Congreso Carcelario de Devoto, que se desarrolla entre julio y octubre del 31. De Rosario, en ese congreso van a participar 3 militantes nomás, según las actas que recupera Trujillo, que están publicadas en un diario de Nueva York, porque imagínense que en ese momento no salía la protesta, no había ningún lugar donde difundirlo, entonces llegó una carta a un diario anarquista de Nueva York y es ahí donde figuran las actas de este congreso carcelario. Y de Rosario, les decía, van a participar 3 militantes, Victorino Rodríguez, Antonio Di Marco y Sebastián Laiga. Eso es lo que figuran en las actas. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este congreso? Bueno, se va a plantear que la nueva coyuntura que se abre a partir del golpe del 30 y la situación del anarquismo de debilitamiento progresivo hacen necesario que se dejen atrás las viejas disputas, que se comience a pensar en la construcción de una herramienta organizativa que nuclea a los anarquistas a nivel nacional, que se haga un llamamiento a todos los anarquistas a nivel nacional para que confluyan en una misma organización, ¿sí? Ese es el espíritu del Congreso Carcelario de Devoto, dejar atrás las viejas disputas. Piensen que en la década del 20 había habido hasta asesinato de un anarquista a otro, digamos, de diferentes corrientes, unas más vinculadas a la propaganda por el hecho, otras más vinculadas a la labor sindical, pero un nivel de disputa muy importante que, bueno, en la década del 30 se plantea a partir de este congreso, bueno, dejemos atrás esas viejas disputas, vamos a hacer un nuevo comienzo, vamos a tratar de generar un paraguas político que nuclea todo el anarquismo a nivel nacional. ¿Y qué pasa acá? Bueno, sucede ese congreso de 1931 y se plantea como siguiente tarea la realización de un congreso ya fuera del ámbito carcelario, que va a terminar desarrollándose en Rosario en 1932. Y esto no es casual, de hecho, bueno, las memorias de José Grunfeld, que es uno de los militantes rosarinos que va a participar en toda esta iniciativa organizativa y que fue militante en Rosario bastante tiempo, plantea que, bueno, que no fue casual la elección de hacer el Congreso en Rosario, sino que estuvo atravesado por todo esto que estuvimos recorriendo nosotros antes, del contexto político favorable, de cierta libertad, que se daba en contraste con lo que ocurría a nivel nacional, ¿sí? Ciertas garantías democráticas, cierto espacio, que también va a hacer que, bueno, por ejemplo, yo esto no lo puedo abrir porque sería imposible con el tiempo que tengo, pero también el Partido Comunista va a realizar ciertas actividades. De hecho, bueno, el Partido Comunista dijimos que estaba ilegalizado a nivel nacional y que, sin embargo, cuando se hace la constitución local va a tener representantes. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, justamente son elegidos representantes del Partido Comunista y hay un caso muy interesante que bueno, está narrado ahí en el capítulo que les dejamos del libro compilado por Alberto Pla, el capítulo que realizan Sandra y Armida, Sandra Fernández y Armida, donde plantea que, bueno, que es elegido un representante del Partido Comunista que se encontraba detenido en ese momento, creo que en la cárcel de Devoto. Entonces hacen toda una campaña desde la gobernación de la provincia de Santa Fe y la municipalidad de Rosario para que sea puesto en libertad
pidiendo explicaciones sobre esa detención, diciendo que tenía que ir a ocupar un puesto en el espacio de gobierno municipal. Y de hecho terminan luego de varias gestiones, en las cuales se involucra Lisandro de la Torre, entre otros, terminan logrando que lo liberen. Entonces ahí vemos ese contrapunto entre lo que sucede a nivel nacional con una persecución ideológica, política, represiva muy importante a ciertas corrientes de la izquierda radical, y lo que ocurre en Rosario y en la provincia de Santa Fe con esta, como le dicen, primavera, esta pequeña primavera democrática que va del 32 al 35, ¿no? Bueno, entonces les decía que en Rosario se va a realizar el Congreso Anarquista, que tiene que ver con estas posibilidades que se abren por esta coyuntura política. Este Congreso va a ser convocado por quienes participaron en el Congreso Carcelario de Devoto, pero también va a ser impulsado por viejos y nuevos militantes, ¿sí? Acá podemos ver que en la ciudad de Rosario va a tomar la agrupación libertaria de Rosario, según el relato de José Grunfeld, les decía, va a tomar la posta en la organización del Congreso, entre otros militantes que van a participar. Les nombro a los más conocidos, por lo menos para quienes venimos leyendo del anarquismo: Juan Lazarte, que es una figura conocida a nivel nacional, un médico anarquista; bueno, Victorino Rodríguez, Roberto Marrone, Florentino Chiesa, mujeres, por ejemplo, como Anita Piacenza, Elvira Mendoza, Electra Molina, van a ser algunos de los militantes que van a convocar a este congreso desde la agrupación libertaria de Rosario, que nos cuenta Grunfeld que funcionaba en el altillo de la Federación Marítima, que se encontraba en Alem y Mendoza. Yo eso no lo he chequeado, pero bueno, es un dato de color. Y bueno, y en ese congreso, que se va a retomar, como les decía, la línea propuesta en el Congreso Carcelario de unificación del anarquismo, se va a avanzar en la conformación de una organización que va a darse la tarea de crear la Federación Anarcocomunista Argentina. Este es el Comité Regional de Relaciones Anarquistas, que es el primer paso para llevar a cabo la organización, para conformar la organización. Esa trabalengua. Y en el Congreso de Rosario de 1932 van a participar 4 organizaciones anarquistas de la ciudad: una que se llama Asociación Anarquista, otra Liga Juvenil Comunista Anárquica, la agrupación La Lucha, y una que es interesante porque es la única organización que se plantea específicamente de mujeres, que está mencionada en las actas, que es el Centro Femenino Luz en la Oscuridad. Ustedes saben también, me imagino que esto lo habrán charlado por lo menos con algún otro de los expositores de esta diplomatura, pero el anarquismo tiene una larga tradición de militancia femenina, que muchas veces puede hasta plantearse como de avanzada con respecto a lo que estaba ocurriendo con la participación femenina o con la politización femenina en otros ámbitos. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, el periódico La Voz de la Mujer, que también tuvo importancia acá en la ciudad de Rosario, con la figura de Virginia Volten. Luego también hay otro periódico editado en Necochea por Juana Rouco Vuela. Y más allá de eso, bueno, muchas militantes anarquistas que han participado activamente en la vida gremial y que han participado en organizaciones puntuales, en círculos anarquistas. Por ejemplo, sin ir más lejos, quizás con Natalia vieron el caso de Luisa Layana, que ella lo ha trabajado, que es una militante anarquista rosarina que fue asesinada en el marco de la huelga de 1928. En solidaridad estaba repartiendo unos volantes y fue asesinada cuando tenía solo 18 años. Que bueno, también nos habla de la participación femenina, del rol de las mujeres en esos espacios, etc. Pero bueno, lo que iba era resaltar que en el Congreso de Rosario va a haber participación de una agrupación específicamente femenina, y que se va a conformar el Comité Regional de Relaciones Anarquistas. Y ese Comité Regional de Relaciones Anarquistas va a tener el objetivo primordial de generar una organización anarquista a nivel nacional. Esto no había sucedido
en Argentina nunca. Es un proyecto muy ambicioso que tiene que ver con el contexto de la década del 30. Y se va a conformar en Rosario el Comité de Relaciones de Rosario, el Comité de Relaciones Anarquistas de Rosario, que van a participar, entre otros, como les nombré, a José Grunfeld, Ana Piacenza, Juan Lazarte, etc. Y se van a dar la tarea de recorrer la provincia, localidades de la provincia, para construir el Congreso Fundacional de la FACA, que sería la Federación Anarcocomunista Argentina, que va a ser en 1935. Paralelamente se empieza a editar un periódico, que es el periódico Acción Libertaria, que acá les puse de fondo en la filmina de PowerPoint, un número del periódico, que bueno, se edita desde Buenos Aires, pero tiene bastantes secciones de noticias que van enviando los grupos del interior, entre comillas, y donde podemos ir siguiendo un poco el rastro de lo que pasa en el anarquismo rosarino, ¿no? Y bueno, y estas redes que se van armando para el Congreso y que después van a llevar a que en octubre del 35 se pueda crear la FACA, también van a ser después las que van a permitir que se articule la solidaridad con la Guerra Civil Española desde el anarquismo, ¿no? Ahí paso de Filmina. Hay una preguntita, Ro. Ajá. Marta Elena Arnaiz dice, ¿el Congreso Rosario se realiza pese a la ilegalización de los anarquistas? Claro, justamente. No hay una convocatoria pública, sí aparece en el periódico La Protesta, pero se puede realizar en ese contexto. Si no me equivoco, el Partido Comunista también pudo realizar una instancia congresal en Rosario por el contexto favorable que yo les estaba comentando de este periodo del 32 al 35, ¿sí? Es justito ahí que aparece la posibilidad. Y que de hecho así lo narran en sus memorias este militante que yo les decía, que le da mucha importancia a la posibilidad de que sea en Santa Fe por esta coyuntura particular. Y de hecho la FACA, que esto yo ya no podía incorporar más material a esta clase, pero la FACA va a hacer una fuerte campaña en contra de la intervención del 35, con una fuerte denuncia, que uno dice, bueno, qué raro que esta organización anarquista se involucre en estas cuestiones de la política institucional, digamos, y en un punto tiene que ver con el contexto de mayor libertad que se estaba experimentando en contraparte con lo que ocurría. Como les decía, por ejemplo, el caso del Partido Comunista también es similar a lo que ocurre en Rosario y en Santa Fe, no tiene comparación con lo que pasa a nivel nacional, ¿no? No sé si hay algún otro comentario. Me falta poquitito, voy a dejar un espacio para que podamos participar todos. De hecho, tengo un bebé de 2 meses que ahí está llorando, así que tampoco... no, por ahora estamos bien. Así el que... sistema biológico también está... Pero sí, hago la última filmina y hacemos un espacio de debate, si les parece. Que yo lo que quería era... dejar planteada qué ocurre con la Guerra Civil Española desde el anarquismo rosarino. Vamos a hablar un poco del anarquismo en general también. Porque como les decía, bueno... En España el anarquismo en el 36, podríamos decir que a nivel mundial es el único lugar donde sigue teniendo muchísima gravitación. Es una fuerza política muy importante. Obviamente junto con el Partido Comunista no tanto, y sectores del trotskismo, sectores sindicalistas, pero bueno, el anarquismo tiene mucho peso con la CNT, con la FAI, la Federación Anarquista Ibérica también. Entonces, no solamente lo que pasa con la sociedad rosarina y argentina en general, que es este vínculo con España por cuestiones migratorias o por vínculo de cercanía hasta cultural, sino también la particularidad de tener un vínculo político muy fuerte y la vocación internacionalista que le decía del anarquismo, que es estar siempre mirando en términos más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Entonces, bueno, ya antes del golpe de Estado, que bueno, acá yo no pude dar toda la parte del antifascismo, pero antes del golpe de Estado hay mucha crítica también a la República Española, hay mucha crítica a ciertas, inclusive, cuestiones represivas, o sea, hay una crítica por izquierda a la República Española, no hay
el anarquismo no está a favor de la República en ese sentido, no está alineado con el gobierno de la República. Entonces uno ve que antes del golpe hay en la prensa mucha presencia de qué ocurre en España, de qué está haciendo el movimiento obrero español, de qué combates están dando. De hecho, bueno, hubo unas represiones muy importantes en Casas Viejas, en el 34, etcétera. Pero bueno, en el 36 cobra una centralidad que si uno mira los medios de prensa del anarquismo, yo acá hablo de Acción Libertaria y de la revista Acontecimientos Históricos de España, que son los que hace la FACA, pero si uno mira la protesta también, nos encontramos con que parece la noticia más importante, digamos. Hay otras noticias, hay cuestiones locales, pero empieza a tomar una presencia en los medios de difusión que habla de la importancia que se le da a la temática dentro de lo que es el anarquismo argentino. Y una vez que comenzó la Guerra Civil Española, pensando en la FACA puntualmente, pero también podríamos extenderlo al anarquismo en general, se da dos estrategias principales. Por un lado, hay un grupo de militantes que van a viajar a España a integrarse a lo que es el bando republicano y las filas del anarquismo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a José Grunfeld, que yo les venía hablando, que es este militante rosarino, va a ser asesino él, pero vivió mucho tiempo en Rosario, a su compañera Ana Piacenza, que Ana Piacenza se integra a la edición del periódico que se llama Mujeres Libres, que es un periódico muy importante del ala, digamos, feminista del anarquismo ibérico. Y empiezan a participar, y también la FACA designa formalmente 2 delegados para militar desde España, ¿sí? Jacobo Prince, que va a ser como va a ser un delegado de la FACA que va a ser el responsable de enviar información y rápidamente hacer llegar también o de articular las iniciativas de ayuda y solidaridad, ¿sí? Porque como vamos a pensar en términos generales, no solamente del anarquismo, rápidamente, luego de que empieza la guerra, empiezan a articularse estrategias para poder colaborar, ¿sí? Y una particularidad que va a haber acá es que van a empezar a surgir comités que salen un poco de la estructura de lo que es la formalidad de los partidos o de las instituciones étnicas, digamos, sino que estos comités van a articular diferentes sectores, ya sea territoriales o con inquietudes similares, para articular la ayuda. Y bueno, entonces el anarquismo también va a formar parte de aportar a estos comités populares que se van a ir generando, un poco tratando de llevarlos hacia su estrategia de ayuda, que va a centralizarse luego en la conformación de lo que es la Coordinadora de Ayuda a España en Argentina, y a nivel internacional se va a conformar lo que es la Solidaridad Internacional Antifascista, la CIA, que va a tener su sede local en Argentina. Y en Rosario podemos ver que se crea la Junta Central Pro Socorro y Reconstrucción de España, que se crea en el 36 y que es una particularidad también, inclusive dentro del anarquismo, porque fue un espacio que confluyeron con sectores republicanos, socialistas y comunistas. Porque hay algo de la militancia anarquista del momento que también tiene un cierto sectarismo. Si uno mira la Fora en la década del 30 es abiertamente sectaria, pero bueno, cierto sectarismo. Pero en Rosario tuvo una particularidad de mayor posibilidad de construir articulaciones con otras fuerzas políticas, como son los republicanos, socialistas y comunistas. Después, a medida que va avanzando la guerra civil y que se van estructurando más las estrategias de ayuda, también vamos a ver que que se va a empezar a romper esto, porque de hecho el comunismo y el anarquismo en España van a terminar teniendo mucho cortocircuito sobre cómo encarar la guerra civil o la revolución, como dirían los anarquistas, cuáles son las prioridades, ¿no? Pero bueno, estas dos herramientas a nivel nacional y en el espacio local, la Junta Pro Socorro y Reconstrucción de España, es muy importante. Y bueno, y acá podría compartir en términos generales sobre lo que es la solidaridad con España, cómo se fue conformando. Hay una autora, Montenegro, que plantea una periodización que dice, bueno, hay un primer momento
que son, ni bien ocurre el golpe y los primeros meses de 1937, donde no se puede hablar de un movimiento de ayuda a España organizado, que son iniciativas más o menos inorgánicas y dispersas de diferentes sectores que van buscando la forma de hacer llegar la ayuda, muchas veces a través de la embajada española. De hecho, la FACA misma, las primeras campañas de solidaridad enfoca esa ayuda a través de la embajada, y después el segundo momento, ya desde mayo del 37, donde empieza a haber cada vez más conflicto dentro del mismo campo pro-republicano. Se deja de enviar la ayuda a través de la Embajada de España, sino que se hace por envíos propios, y empieza a crecer también las asociaciones de ayuda vinculadas a estos comités que se van armando y que se van difundiendo hasta en pequeñas localidades. Si uno después mira, por ejemplo, una campaña de ayuda a España de comienzo del 38, me acuerdo, y había recibido una colecta tanto de cosas como de dinero de, creo, de 18 localidades de la provincia. O sea que uno ahí ve una red que no es solamente Rosario, Buenos Aires, sino que está entretejida o enraizada en muchísimas localidades de todo el espacio provincial. Bueno, tenía una filmina más, pero vamos a dejarlo acá porque me parece que quedan 5 minutos. Y quiero dejar un espacio para el que quiera comentar algo. Rocío, Bueno, si te parece bien, si te parece bien, Rocío, escribo nuestros correos para consultas por cualquier cosa. Buenísimo, gracias, Micaela. Ahí están abriendo fila. Mario Acoroni. Bueno. Sí, una consulta. Vuelvo al tema de la intervención del gobierno de Luciano Molina en 1935. Supongo que la Iglesia tuvo mucha participación en ese tema, ¿no es cierto? Sobre todo Cayano, que era recientemente designado obispo de Rosario, atento a que la Constitución del 21 era una constitución anticlerical, ¿no? ¿Podés hacer algún comentario al respecto? No, sí, efectivamente, le agradezco que lo haya traído a colación porque toda esa parte no la desarrollé, y sí, efectivamente, la Constitución es bastante laica en ese sentido, y sí, efectivamente, tuvo oposición. De hecho, luego de la intervención, los sectores más conservadores son los que van a tomar mayor gravitación política en la política local. Entonces, me parece que sin duda la Iglesia va a tener actuación política en ese momento, ¿no? Y cuando después los designan a Culasiati como intendente de Rosario, creo que eso fue más adelante, no sé si fue en el 37, en el 38, ¿no? ¿Culasiati qué tenía? ¿Tendencia radical? ¿Era radical él? Claro, sí, antipersonalista, si no me equivoco. Culasiati, sí, en el 35, en noviembre del 35. Él tuvo mucha importancia en lo que tiene que ver con ciertas obras infraestructurales y en articular, digamos, estas demandas que se van gestando y se van organizando desde asociaciones vecinales, desde toda esta polaridad organizativa, de estos polos organizativos que se van fraguando en la década en los barrios de Rosario, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien quiere hacer algún agregado a lo que comentó? Ahí está Marta levantando la mano. Sí, Marta, te escuchamos. A ver, yo no soy profesora de historia, o sea que por ahí mi información es mucho más limitada, pero yo entendí que en un momento de la exposición había dicho que a partir del 30 es como que el anarquismo empieza a desaparecer o empieza a tener como... Ahora, con todo lo que desarrolló acerca de los congresos, digamos, a mí no me quedó esa sensación, porque al contrario, buscaron la manera de reinventarse, digámoslo así, y de seguir en la agenda pública
digamos, yo no sé, digamos, todo esto que termina o está, digamos, acá referido hasta la Guerra Civil Española, no sé cuánto más continuó, pero los grupos anarquistas, por supuesto, después no tuvieron la importancia que tuvieron en ese momento, pero hay un momento en donde el anarquismo como que, digamos, desaparece, entre comillas, o deja de tener la relevancia que tuvo. La relevancia sin duda. De hecho, en la década del 30 no tiene la relevancia que tuvo a principios del siglo, digamos. Cuando en 1901 se conforma la FORA, era capaz de parar el país, digamos. Y esa fuerza no la tiene, sin duda, en la década del 30. Un poco mi investigación lo que plantea es decir, bueno, sigue existiendo, después habría que medir el peso con algunas variables, pensar, bueno, ya sean numéricas, ya sean de incidencia, ya sean de influencia, cuál es ese peso del anarquismo en ese momento. Porque tampoco podemos poner en plano de igualdad eso, el anarquismo a principios del siglo y el anarquismo en los 30, sí podemos trazar esta continuidad, que es un poco lo que a mí me interesa, y que tu pregunta es interesante, porque uno puede trazar continuidad de organizaciones que se autodenominan anarquistas en Rosario hasta por lo menos la década del 60, y después, a partir de los 90, de nuevo. O sea que hay unos años ahí, inclusive, convivencia con el peronismo, que bueno, que el anarquismo sigue existiendo, pero cada vez está más golpeado y tiene un giro, podríamos decir, hasta ideológicamente contradictorio, muy contradictorio, porque hasta no está la Unión Democrática, pero le dan el palo, digamos, apoya bastante a los sectores, no logra entender el peronismo, no logra ubicarse en ese nuevo forma de organización sindical que se va conformando en la década inclusive en la década del 30 y la década del 40 en adelante, pero sí se puede trazar una continuidad con existencia de organizaciones anarquistas que se autodenominan anarquistas en Rosario. La FACA sigue existiendo, va a cambiar el nombre en el 55 a la FLA a nivel nacional, pero a nivel Rosario va a crear lo que es la USL, Unión Socialista Libertaria, que es muy interesante porque, bueno, se va a sacar un periodo que se llama Reconstruir, va a tener Unión Socialista Libertaria de Mujeres. En la década del 40 hay un archivo muy importante que se mantiene en la Biblioteca Giraldo, que es donde yo saqué gran parte del material para mi investigación, que de hecho la Biblioteca Giraldo es la heredera de la USL, o sea que inclusive podríamos ver esa continuidad que siguió, digamos, el archivo de la FACA, está en la Biblioteca Giraldo porque son los continuadores, digamos, fue cambiando de nombre, fue cambiando de personas, pero más o menos hay una línea de continuidad. El tema es, si a principios del siglo, en 1912, dicta la ley de residencia porque había que sacarse de encima el problema de estos anarquistas revoltosos que estaban, el orden social, la gran preocupación, bueno, en la década del 30 son mucho menos peligrosos los anarquistas, ¿sí? Sí, esto, en el 43 hay un golpe de Estado que meten preso de vuelta a todos los dirigentes anarquistas y a todos los comunistas. O sea que evidentemente siguen estando en el radar por lo menos las fuerzas de seguridad, que también puede ser un indicador de ver si son actores importantes o no. Pero bueno, es difícil, sí hay que tener presente que no es lo mismo hablar del anarquismo a principios del siglo del anarquismo en los 30, pero bueno, podemos hablar del anarquismo en los 30 y a mí me parecía interesante pensar la importancia del anarquismo o qué hizo el anarquismo en este contexto de la década del 30, ¿no? Correcto, correcto. Muchas gracias. Me aclaró muchas ideas. Gracias. Ahí Martín está comentando, creo que calle Ituzaingó hay una pequeña sede del Partido Anarquista, dice. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Si no, ya estamos en horario de ir terminando la clase de hoy. Bueno, mientras tanto les voy recordando que el quinto seminario que comienza el 10 de agosto se llama Transformaciones en la Política y la Cotidianidad de Rosario durante las décadas centrales del siglo XX y estará a cargo de la doctora, como les mencioné antes, Laura Pascuali. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que quieran? Aprovechen ahora, un minutito. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta para hacer, vamos a despedir a Micaela y a Rocío, nuevamente agradeciéndoles por la clase del día de hoy.
Y bueno, estamos en contacto para cualquier duda, consulta. Muy amablemente nos dejaron sus correos electrónicos, así que, bueno, Martín ahí dice que me perdí una clase, perfecto. Así que entiendo que no hay ningún inconveniente en que hagan las consultas. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo en 2 semanas. Hasta Muchas luego. gracias. Chau, chau. Adiós.